Pues yo creo que el campo me sigue llamando más la atención de hacer algo. Creo que hay muchas historias bonitas por contar y ahí empecé asistiendo a la coordinadora de locaciones, que fue pues muy loco porque normalmente uno en escena ni siquiera sabe que esos cargos existen. Solo hubo una gallina específica que le decíamos el doble de riesgo, que es la gallina que sale al final. Porque esa gallina la conseguí así, o sea, como de esa raza que no tiene plumitas en el cuello y demás. Entonces es así, la compré con anterioridad y tuve que cuidarla en la casa. エマージャーポッドキャスト Ahora les damos la bienvenida a este podcast, a Emerger Podcast. Mi nombre es Sergio Tapias y me encuentro con Andrea Arenas, directora del cortometraje A Mano y resultó ganador de la edición pasada del festival. Bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Pues nos gustaría que nos contaras un poco de dónde viene el corto, como desde la motivación, no tanto desde, ahorita hablamos de cómo se gesta en un marco académico, pero sí me parece interesante saber cómo, qué te motivó a escribirlo, cómo llegaste ahí. Entiendo que pues es un corto que se graba en Santander, tú eres de San Gil, no se graba en San Gil, pero cómo es esa conexión también desde la idea del guión con el territorio. Bueno, Amalo nace desde pues cuando yo era niña, yo crecí en el campo, en la zona rural, en una vereda del municipio de Curití. Entonces como que siempre estuvo presente la idea de hablar de las mujeres de mi tierra. Y la idea principal fue de una anécdota de mi papá, de algo que él vivió en el río. Entonces como que dije, hay que hacer algo con el río, hay que hacer algo con mujeres. Entonces empezamos a investigar un poco más a fondo sobre qué tema se le podía dar al cortometraje y encontramos el tema de la inequidad salarial de, pues en las mujeres, sobre todo en el campo. Entonces de ahí sale la idea de escribir el corto y que tuviera ese enfoque. ¿Y cómo fue todo ese proceso ahora sí, como entrando en cómo llegaron a producirlo? Entiendo que pues tú estabas estudiando en ese momento y que fue como el proyecto de fin del programa que estabas haciendo y cómo llegaron a elegir, por qué eligieron el tuyo, cómo llegaron ahí. Bueno, esto fue bastante loco porque inicialmente el corto que ganó fue el de otro compañero. Pero empezamos como a hacer todo el trabajo de investigación y demás y no, o sea, como que no hubo mucho movimiento, entonces el profesor dijo, bueno, vamos a hacer el corto que yo les proponga que hagamos. Y él escogió mi corto. Creo que él vio que mi guión estaba como un poco más, o sea, como que era más adaptable a lo que podíamos hacer, era un poco más fácil, las locaciones se podían buscar por ahí cerca. Entonces empezamos entre todos a trabajar en la investigación, a buscar locaciones, ya como a darle más cuerpo al guión de lo que se quería. Que igual me parece que es un guión, pues no es que sea fácil porque hay niños, hay animales, hay un río, o sea, como que tampoco es como vamos a hacer todo en un apartamento y dos actores, ¿sabes? Es como hay cierta complejidad. Sí, y más que la mayoría de nuestros actores eran naturales. Entonces fue un proceso para buscar, en especial las niñas, porque por ese tiempo, pues siempre lo recuerdo cuando comento esto, y es que hubo un caso de abuso de una niña. Entonces cuando yo empecé a hacer el casting, yo hacía propaganda por la radio, por televisión, y no llegaban las niñas al lugar que yo citaba, porque o sea, había mucho miedo por lo que había pasado, y era entendible. Entonces un día se me dio la idea de ir a la escuelita donde yo estudié, y allá encontré pues a Carolina, que es la niña principal de la historia. Entonces fue lindo que saliera de la escuelita en la que Claro. yo estudié y fue un trabajo de más o menos como 2 meses de ensayar con ellos, de que cogieran confianza, de que hiciéramos como ejercicios, juegos frente a la cámara para que ellos estuvieran como pues más familiarizadas con eso, porque eran niñas que nunca habían hecho nada, o sea, ni teatro, nada. Yo quería preguntar también cómo llegaste al personaje del señor, porque también obviamente es, o sea, trabajar con niños es un reto, pero trabajar con gente mayor también lo es. ¿Cómo llegaste a él? Bueno, el señor sí fue un poco más fácil porque él sí había estudiado teatro. Con la esposa, que la señora que sale y le lleva pues la comida es realmente la esposa en la vida real. Entonces ellos sí fue un poco más fácil, pero aún así siento que por el tema del corto a él le costaba un poco como obedecerme en lo Claro. que yo quería que él hiciera. Incluso hubo una escena que no pudimos hacer porque él no se dispuso mucho
y pues lo entendimos, entonces como que ahí tratamos de ver cómo se podía, pues como que se viera la intención de la escena sin que él pues estuviera también indispuesto en lo que queríamos, pero sí fue un poco difícil, sobre todo en los ensayos. ¿Y cómo fue el rodaje de este corto? ¿Cuántos días fueron? ¿Hubo pues contratiempos como en todo el rodaje? ¿Cómo recuerdas esa experiencia? Nosotros estuvimos una semana en Charalá y fue un reto, sobre todo porque íbamos a grabar en exteriores. Entonces, el primer día que empezamos a grabar, que era la escena del robo, eso lo íbamos a grabar más o menos, creo que fueron 3 días, creo que nos duramos en esa parte. Y fue un reto porque el día que iniciamos había una luz muy suave. Entonces había como una nube, como una neblina. Y cuando grabamos el último día, hubo un sol así súper fuerte. Entonces tuvimos que colocar una tela y bueno, hacer muchas cosas para que la luz tuviera como esa similitud. Creo que en el sonido fue un reto porque en San Gil hay muchas chicharras. Bueno, allá en ese sector. Entonces las chicharras saturaban un poco el sonido. Creo que para ellos eso fue un reto. Y en cuanto al equipo, pues eran compañeros, ¿cuántos eran? ¿Cómo fue eso también esa preparación? Porque un poco antes de empezar a grabar me contabas que la cámara que tenían pues era una cámara que nunca habían usado, también como desde lo técnico, ¿cómo se prepararon ellos? Pues a ellos les tocó prácticamente llegar como ya al rodaje y como que unas personas que nuestro profesor llevó les explicaron así como rápidamente, bueno, esto funciona así, ta, ta, ta. Creo que ellos también se habían estado preparando como mirando por internet más o menos cómo funcionaban esas cámaras, porque éramos estudiantes que nunca habíamos tenido pues esos equipos pues tan profesionales. En escena teníamos equipos pues más pequeños, no tan robustos. Entonces sí fue un reto, sobre todo en el sonido, porque ellos no, pues nunca habían manejado eso, no sabían cómo funcionaban esos equipos, tuvieron que viajar a Bogotá en un día para que les explicaran, esa noche viajar de regreso y ya llegaban a rodaje, o sea, ellos no descansaron, les tocó bastante pesado. Y bueno, ¿cómo fue también después de haber rodado como la postproducción, dónde se hizo, cómo se hizo y como cuánto tiempo pasó desde el rodaje hasta que pudieron terminar el corto? La postproducción la hicimos en el SENA. Nosotros no contábamos con equipos pues que soportaran el tamaño del cortometraje porque lo grabamos a 8K y pues los computadores que nosotros teníamos movían un 720. Oye, no soportaban. Entonces el profe hizo ahí como unos contactos y nos llevaron un computador que sí resistía y se pudo ir haciendo poco a poco. Ahí estuvimos varias personas en esa parte y nos demoramos bastante, pero había como una presión porque queríamos presentarlo a un festival que hace el SENA. Entonces como que fue así como muy rápido, bueno, no era la versión final, pero la logramos para presentarnos ahí. Y ya después de un tiempo sí se volvió como otra vez a mirarlo nuevamente y después se le pasó a Juan que hizo el color y él lo tuvo otro tiempo realizando el color. Y una vez terminado, ¿cómo fue este proceso de distribución? Porque normalmente cuando uno está como en programas académicos de cine o de audiovisual, ok, es un tema que no se toque, es como, bueno, tú gradúate y haz tus cosas y miras cómo las mueves. También, ¿qué aprendizajes tuviste? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te apoyó alguien o lo hiciste sola con tu equipo? Sí, mi profesor me dio como algunos consejos. Él me decía, primero se debe estrenar fuera. O sea, él debe irse a festivales fuera del país y ya después regresa al país. Entonces empecé creando las plataformas, subiéndolo, como todo lo que pedían y haciendo un ahorro porque, pues, para las personas que no saben, distribuir un cortometraje es también de dinero. Entonces haciendo una ruta de qué festivales, en qué festivales me gustaría que estuviera el corto, a cuáles sí valía como la pena pagar y empezamos a enviarlo. Empezamos a enviarlo y en el 2020 queda seleccionado en Florida, que fue como, ahí fue su estreno. Al que íbamos a ir, pero no pudimos porque llegó pandemia y pues no nos dejaron ir. Claro. Y después de eso supe que también el corto viajó a Italia. Pues también, ¿cómo sentías tú? Pues evidentemente, pues en un contexto de pandemia era como muy complejo poder viajar, pero al menos como entender, pues a nivel personal y a nivel profesional, ¿cómo te sentías? Pues sabiendo que este proyecto que gestaste durante tanto tiempo estaba como viajando y dándole la vuelta al mundo. Pues fue muy bonito porque
en algunos de esos festivales recibió mención de honor. Entonces era como, wow, una mención de honor. O sea, como que uno no creía que fuera posible que pues un proyecto que hicieron unos estudiantes llegara pues hasta Italia, ¿no? Claro. De un pueblito que quizás por allá ellos ni siquiera conocen. Entonces sí fue algo muy bonito poderlo ver como en todos estos festivales, cada vez que quedaba una selección, era como, qué chévere, ¿no? Que más personas lo puedan ver. ¿Y qué sientes que representó como en tu carrera el haber hecho este corto? Pues yo creo que pues, lo que pude aprender de ahí, y más que todo, yo creo que fue el SENA, o sea, como que haber estudiado ahí y haber llegado a Bogotá a buscar prácticas, fue lo que me abrió como puertas para, pues, para poder seguir trabajando en el medio. ¿Quieres hablar un poco más de eso? Como dónde hiciste prácticas, como en qué proyectos has estado, porque entiendo que también ya pues te has desenvuelto en diversos departamentos, en proyectos pues de una escala un poco pues mucho mayor, como proyectos internacionales, y también como entender cómo ha sido para ti pues esas dos experiencias de haber vivido un corto pues tuyo, que con un gran potencial, pero con un equipo y unos recursos más limitados, a estar como en esas pues gigantes producciones que se hacen acá. Bueno, en el 2019 llego a Bogotá a buscar prácticas, pues porque me daban más o menos como 6 meses para buscar dónde hacer las prácticas y así poderme graduar. Entonces, el SENA tiene una plataforma donde nosotros podemos ver e inscribirnos y como que las empresas pues nos contraten. Y en una de esas ofertas estaba Teleset, que ahora creo que se llaman Sony, pues los conocen más como Sony. Y yo presenté las entrevistas y todo y pasé y ahí empecé asistiendo a la coordinadora de locaciones, que fue pues muy loco porque normalmente uno en escena ni siquiera sabe que esos cargos existen, o sea, yo no sabía que existía una coordinación, que había pues gente que legalizaba compras y eso porque nosotros no, o sea, como que todo fue buscado pues con las familias, con amigos, todas las cosas que se usaron para arte y eso. Entonces fue como, uy, sí, esto es la vida real, llegar a estos lugares. Ahí estuve en 2 proyectos, en 2 series. Una se llama Manual para Galanes y la otra de Brutas Nada. Y ahí pues ya hice contactos, ya pues como que me empecé a dar a conocer y empecé a aprender más cosas. Y eso fue como lo que me ahí, pues me fueron llamando de ahí las personas que conocí para hacer ya los siguientes proyectos de La Reina del Sur. Estuve también en una peli que se llama Medellín, en una que está por salir que se llama Shadow Force. Estuve en la primera temporada de 100 años, 100 años de soledad. Y actualmente estoy por terminar una peli nuevamente en Sony. Ujú. No, qué lindo eso, como que saliste unas redes que te permitieron como tener continuidad y sobre todo eso, como volver después al lugar donde haces las prácticas, como pues unas condiciones pues de mucha más Totalmente experiencia, de mucha diferente, experiencia sí. encima. Y quería preguntarte en ese sentido también, pues entiendo pues que estos proyectos son pues son trabajo, obviamente, pero ¿tienes como algún otro proyecto tuyo, algún corto que hayas escrito, como, o has dejado un poco como la dirección, el guión de lado, o en qué estás como en esa etapa de, pues de también como directora y guionista? Ay, esto sí es una pregunta que constantemente me hacen, pero sí he tenido la idea de hacer algo. Entonces, no sé en qué momento, pero sí quisiera seguir haciendo, pero en Santander. Claro, a mí me parece que es muy importante y como que pues en la dedicatoria del corto al final, que es a las mujeres de Santander, ¿sí? Sí, de Viveres de las Bravas Tierras Santandereanas. Eh, Sí, como me parece muy, pues bello eso, ¿no? Como pese a que aquí, pues se te han abierto puertas y todo esto, como que esté esa necesidad y esa interés en regresar y que tu cine sea cine hecho en Santander, como sea identitario. Y pues no sé si las temáticas que te interesan sigan siendo como el género, el campo, o si quieres hacer como algo en ciudad, como qué te has imaginado, pues como tirando como cosas al aire. Pues yo creo que el campo me sigue llamando más la atención de hacer algo. Creo que hay muchas historias bonitas por contar, incluso con personas de allá que he hablado que pues hacen como sus cositas de cine. Ellos también dicen, o sea, con que siempre piensan en un guión o en una historia y siempre piensan allá.
O sea, la ven haciéndose allá. Y además Santander tiene locaciones muy bonitas. O sea, hay mucho para mostrar. También quería preguntarte como por esta figura de este profesor, pero yo creo que fue una persona que, pues que le metió mucho, pues mucho al corto, ¿no? Cómo fue esa relación con él en C, pues entendiendo que obviamente es como una persona que sabe, pero también entendiendo que es como ustedes son los que tienen que hacer el corto y cómo era esa planeación desde la dirección en el rodaje, cómo se manejó. Y pues en toda la preproducción, en todo el proyecto. Pues él siempre estuvo pendiente, pero siempre como que respetaba mucho nuestras ideas. Pero siempre nos aconsejaba. Y nosotros como que recibíamos el consejo. Además, pues él sí ya tenía más experiencia, le había hecho ya sus trabajos, sus cortos y eso. Entonces siempre estaba muy, muy detrás de todos, como, por decirlo así, como supervisando que todo estuviera bien. Yo, por ejemplo, cuando estaba preparando actores, yo debía grabar las clases que hacía con ellas y él revisaba y él me daba consejos como, hagamos esto para que tal niña pueda hacer esto. Y algo que sí para mí fue muy difícil, él me decía que yo tenía que hacer lo que ellas tenían que hacer. O sea, tenía que enseñarles con mi ejemplo cómo hacerlo. Y para mí fue muy difícil porque a mí me cuesta. Claro, claro, no es tu oficio. Ajá. Entonces, sí, o sea, la verdad fue muy importante, él y su esposa, en todo el tema o sea, en todo. Desde el guión hasta la preproducción y la distribución y todo. Y cuando estabas escribiendo, ¿tenías como algún referente en mente, como de literatura o de otras pelis? En el momento en el que estaba escribiendo, no. O sea, como que eso fue llegando después. Ujú. Pero sí, o sea, desde el inicio, desde el día que yo empecé a hacer mi primera versión de guión, yo sabía que quería niñas, que quería que fueran niñas, porque quería como, en parte, como verme ahí, ¿sí? Claro. Como vivir por medio de ellas como esa aventura. Y quería preguntarte también sobre las proyecciones que han hecho, pues hicieron alguna proyección en Charalá para las niñas, lo han visto, como sus familias, como qué recepción ha tenido pues allá y en los distintos espacios en los que han estado. Bueno, nosotros después de que, todos los proyectos que hicimos, después de que terminábamos, hacíamos un evento ahí en San Gil, en una sala de cine. Entonces, cuando lanzamos el corto ahí, pues como para nosotros verlo en la sala de cine, invitamos a todos los actores, a las familias, porque las niñas siempre estaban acompañadas de sus mamás. Entonces hicimos ahí como un evento donde los invitamos a todos. Y hace poco, em, hay una plataforma que salió hace poco ahí en San Gil que se llama Territorio de Película. Y ellos estuvieron moviéndose por todos los pueblos de ahí, como de la región, y estuvieron proyectando los cortos. Entonces fueron a Charalá y en Charalá proyectaban los cortos que se han hecho como en esa parte. Entonces fue chévere porque creo que pudieron ir también pues los señores que eran de allá, porque algunos de los actores salieron de allá, o sea, como que no los conseguíamos en ningún otro lado y fue como allá, ay, necesitamos, y la gente muy dispuesta también a ayudarnos. ¿Y por qué terminan rodando ahí? ¿Tuvieron con un apoyo por parte de la entidad de ahí o cómo llegaron a decidir rodar en Charalá? Bueno, pues éramos bastantes personas, más o menos yo creo que éramos como unas 30 personas, más o menos. Y pues lo más costoso yo creo que era la comida. Entonces hubo un restaurante que nos ayudó, nos dejó la comida mucho más barata. Un cura nos prestó un lugar donde se quedan pues como pues las personas que están preparando para ser curas. Y era un espacio súper grande, entonces nos dividieron las niñas en un lado, los hombres en otro, y había campa todo el mundo. Y eso o sea, nos prestaron el lugar. También encontramos la casa, que era súper bonita, y pues el señor pues no nos cobró, normalmente pues se debe pagar. Y el transporte también, o sea, no se nos facilitó también el transporte, porque nosotros nos hospedamos en el pueblo, pero teníamos que movernos a la vereda o al río que quedaba retirado. Entonces como que Charalá nos ayudó en muchas cosas para la producción. Claro, qué lindo que igual no fue como en este entonces, sino fue la misma gente que, o una suma de buenas Sí. voluntades para poder.
llevar a buen puerto la peli. Y quería preguntarte también sobre, pues, cómo fue rodar con, pues, qué tan complejo es como rodar con animales, pues, eran gallinas, pero, qué tan difícil es. Pues fue chistoso porque la escena donde el señor le da de comer a la gallina, yo no esperaba que la gallina le recibiera comida, pero fue como la gallina toda como, ah, bueno, sí, como. Entonces fue chévere, pero también fue difícil porque tuvimos que conseguirlas ahí como en el momento. Solo hubo una gallina específica que le decíamos el doble de riesgo, que es la gallina que sale al final. Porque esa gallina la conseguí así, o sea, como de esa raza que no tiene plumitas en el cuello y demás. Entonces es así, la compré con anterioridad y tuve que cuidarla en la casa. Y fue, o sea, llevarla hasta allá porque era siempre retirado, más o menos como 1 hora de trayecto. Pues de que no le fuera a pasar nada a la gallina y no teníamos más y no podíamos comprar más, entonces esa gallina no se podía morir. Y conseguimos como otra que se parecía en el color, que es la que sale al inicio. Entonces fue todo un reto. También pues arreglarla, ¿no? Porque teníamos que, o sea, que ella se viera como bien sin plumas, entonces pues tratarla también con mucha delicadeza, cortándole las plumitas, nunca se le arrancaron las plumas, ¿no? O sea, porque no, la idea no era que se maltrataran a los animales tampoco. Porque incluso cuando yo busqué el nombre del corto, como yo sabía que iban a salir las gallinas, yo quería en el nombre, pues hay como varios significados. Entonces está el ajuste de cuentas y está el que las gallinas, para matarlas, pues si uno las mata Claro. a mano, ellas sufren menos. Entonces como que yo decía, yo quiero eso también en el nombre, decir eso, que las gallinas sufren menos cuando se matan a mano. ¿Y para ti qué representa como que el corto esté disponible como en una plataforma, pues, gratuita, que la gente pueda entrar? ¿O cómo te sientes al respecto? Pues para mí fue muy bonito y porque creo que, pues es como decir, es como el Netflix, pero de Colombia. O sea, para mí es como, o sea, como pro, que Claro. esté ahí. Y creo que no todos, pues no sé si cualquier corto puede estar. No sé, pues hay un filtro, una Hay un curaduría, filtro. que tiene que haber algo para que lleguen a estar ahí. Exacto, entonces para mí fue muy bonito que el corto pudiese estar ahí y pues que lo puedan ver muchas personas. Y como tenemos subtítulos en inglés, tiene más posibilidad de llegar a más personas, como de todo el mundo. Y quería preguntarte también, como volviendo a esto de lo que estás haciendo actualmente y cómo ha sido trabajar y cómo la inserción en esta industria, de los oficios del cine, ¿no? Porque, digamos, en este corto como que es súper versátil y eras la directora, pero también cuidabas la gallina. Y ahora estás en un punto en donde tienes como un rol un poco más administrativo y como más de seguimiento de presupuestos y como más, no sé si 100% qué tanto vas a hacer, qué tanto pues estás en oficina, cómo ha sido como entender esas dinámicas, como eso, lo que mencionaste anteriormente, de que son cargos de los que no se habla cuando uno está estudiando, es como, bueno, el productor es el que consigue todo, el director es el que la parte creativa, de sonido, foto, ya, listo. Pero realmente como que, pues ya a nivel industrial y a nivel, pues, profesional hay como toda una división de tareas como muy específica y como una jerarquía muy grande. Entonces también cómo ha sido como navegar esa jerarquía y pues entrar a, a estas labores. Pues al principio para mí fue difícil porque yo decía, no, pues yo estudié producción audiovisual y, pues estar con unas facturas es raro. Y al principio me chocaba mucho y siempre tenía como esa presión de no, yo tengo que estar en el set. O sea, tengo que hacer algo en el set. Pero después me di cuenta que no mucha gente pues le gusta hacer pues todo el tema de coordinación o estar en la parte de la legalización de las compras. Y me di cuenta que pues lo hago bien. Entonces como que dije, bueno, ya, eso estar en el set, ¿no? O sea, hay otros cargos que se pueden hacer, pero al principio sí era como, no, pero, o sea, la gracia del cine es estar en el set. Pero no, o sea, si no se legalizan las compras, el comprador no puede llegar con las cosas que se necesitan en el set. Entonces sí, como que todos somos como una cadenita y todos aportamos algo. Entonces yo como que le- no le he dado como ese valor que tiene mi cargo. Entonces cuando ya entiendo el valor que tiene y empiezo a hacerlo, empiezo a disfrutarlo más. Pero sí me han pasado cosas, como por ejemplo una vez me llamaron para un proyecto y me dicen, tiene que presentar una prueba contable y yo, bueno.
pues yo estudié producción audiovisual, yo no soy contadora, pero yo le hago. Y siento que ya la tengo clara como en ciertas cosas de contabilidad, pero en mi área que es en arte. Yo he estado siempre, pues desde que terminé las prácticas, siempre he estado en arte. Entonces como que todo ese tema de las retenciones y no sé qué, y pues las empresas acá en Colombia son muy estrictas a la hora de que las compras sean su factura electrónica, bueno, todo ese tema. Y yo dije, bueno, pues si son cosas de arte, yo la tengo clara. Y llegué a esa prueba y me pusieron cosas de producción, de locaciones, de nómina. Y yo dije, no, aquí ya me corcharon. Claro. Y me corché, me rajé. Entonces, o sea, es chistoso, pero en el momento fue difícil, pero dije, bueno, pues igual no me voy a sentir mal porque yo no soy ni auxiliar contable, ni contadora, ni nada. O sea, soy una productora audiovisual que está aprendiendo. Y pienso que durante todo este tiempo he aprendido mucho y pues eso me ha facilitado más el trabajo. Entonces, es interesante. Sí, creo que tienes pues que tener como una actitud siempre como muy receptiva y como muy, pues entender que obviamente el error se aprende, pero también entender que las consecuencias, lo que también hemos hablado antes de, pues que en un corto si hay un error, pues, qué bueno, él iba, pero aquí como un cero de más o una cosa te puede como complicar todo un proyecto gigante y pues también representarte para ti un, como, sí, poner en riesgo una estabilidad laboral, como que te sigan llamando. Exacto. Entonces, también creo que es una responsabilidad muy grande la que asumes al, pues, al hacer estos proyectos tan enormes. Sí. ¿Y qué sentiste la primera vez que en el primer proyecto que hiciste, al ver tu nombre en los créditos? ¿Cómo fue esa anécdota? Yo creo que esa es de las partes más emocionantes después de que uno termina un proyecto, porque siempre se demoran bastante en salir y como ver el nombre en los créditos es como, sí, como la recompensa después de todo el tiempo, porque es difícil, o sea, por así sea una peli, que es corto tiempo, es mucho trabajo. O sea, se maneja bastante pues estrés y todo en el set lo quieren ya y pues las empresas tienen un proceso, entonces como que uno toca con paciencia para que las cosas se lleguen. Sí. Y a mí me parece que en esto, en este medio también hay una cosa que es ya a nivel un poco más personal y la relación con la familia, que la familia nunca termina de entender uno qué hace. En tu caso, ¿cómo ha sido eso? Como ellos saben que, o sea, como que ella hace películas, pero ¿qué dicen? No sé, tu mamá cuando le preguntan, ¿y Andrea qué hace? Pues yo creo que hay muchos de mi familia que no saben qué hago. Porque ellos dicen, no, por allá está haciendo películas. Y siempre que yo digo como trabajo en productoras haciendo películas y esto, sí, con las cámaras y no sé qué, yo, no, estoy en la oficina con facturas. Entonces la gente como que no entiende porque, o sea, hay muchos cargos en el cine, hay de todo, se necesita de todo, o sea, de todas las profesiones se necesitan. Entonces, como que, pues mi hermana, que es con la que vivo, ella tiene más claro lo que yo hago. Pero hay muchos que no saben qué hago. Y cuando tú dijiste como, bueno, quiero dedicarme a esto, también cómo lo tomó tu familia. Pues mi papi siempre me ha estado apoyando. Desde que hice el cortometraje y unos videoclips que hicimos, él siempre estuvo apoyándome. Incluso para el corto, él nos hizo algunas cosas porque mi papi él hace artesanías en madera rústica. Entonces él siempre ha estado ahí como apoyándome y eso ha sido bonito. Y para él también debe ser como, pues todo, como, ¿sabes? Lo logró. O sea, como que sí, tenía el sueño de hacer cine y como, supongo que uno, como, pues no me pasa, pero a los padres les debe dar miedo, como gente que va a vivir. Y como ver como que si hay un camino, que pues no es nada fácil, pero que como que te lo has abierto, pues me imagino que debe estar muy orgulloso. Sí, sí, por ahí a veces saca pecho. Bueno, no, pues la verdad, no, muy agradecidos de tenerte acá, pues muy agradecidos de que hayas estado en la edición pasada del festival, con muchas ansias de que escribas algo, de que digas algo, de ver lo siguiente, porque creo que, pues, que tienes una visión interesante, nuevamente desde el territorio, desde la infancia, desde el género, y nos parece como muy valioso como, pues, poder estar en esas instancias, invitar a la gente a que vea tu corto, y bueno, ¿no? Este catálogo va a estar disponible en mayo. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas de podcast. Y nada, Andrea, no sé si quieres decir algo más para cerrar, pero muchas gracias por venir.
No, pues todos súper invitados a ver el corto. Está apto para todo público. Se van a divertir mucho. Van a experimentar diferentes emociones. Y muchas gracias por la invitación. ¿Y cómo te podemos encontrar a ti en redes sociales? En Instagram estoy como Andrea del Pilar Arenas. Y Amano tiene pues su página en Facebook. Y recuerden que pueden encontrar el festival en Instagram como @festivalmrg. También este año estaremos anunciando pronto la apertura de la convocatoria para la siguiente edición, así que estén muy atentos. エマージャーポッドキャスト